Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de Apocalipsis 21. Entre los versos 20 al 26. Entre estos versos Dios nos habla de las 12 puertas que ve Juan. La palabra del Señor nos dice que Juan ve 12 puertas. Estas 12 puertas que Juan ve son las 12 puertas por las cuales van a entrar los apóstoles elegidos por Dios. A nivel de naciones hay 12 apóstoles, los cuales Dios escogió, Dios eligió desde el vientre de sus madres. Cuando llegue el momento, Dios va a elegir a estos apóstoles para que asuman el trabajo que Dios les encomendó para estos tiempos. La palabra del Señor nos dice que todo en cuanto a la apostasía va a terminar. Todo esto tiene un tiempo. Cuando llegue el momento, Dios va a llamar, Dios va a elegir a los 12 apóstoles que Él escogió, que Él miró, que Él marcó desde el vientre de sus madres. La palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Dios llamó a cada uno de los apóstoles. Dios nos muestra y Dios nos revela qué tuvieron que dejar los apóstoles cuando Dios les llamó a trabajar en su obra. La palabra del Señor nos dice en San Mateo 4, verso 18, en adelante, Dios nos dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Podemos ver de qué manera Dios llamó a Simón Pedro y a Andrés, su hermano. Estos eran pescadores. Dios inmediatamente los llamó a través de Jesús. Les dijo, venid en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Simón y su hermano Andrés tuvieron que dejar el trabajo que ejercían para ir en pos de Jesús. Cuando Dios llama a un apóstol, Dios le llama de la misma manera que llamó a Simón Pedro y a su hermano. La palabra del Señor nos dice, y pasando de allí, luego que escogió a Simón Pedro y a su hermano, la palabra del Señor nos dice que Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo,
y a Juan su hermano. Jesús los vio en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Podemos ver varias descripciones que Dios nos da a través de esta porción de la palabra en cuanto a Simón, Pedro y su hermano Andrés, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano, y Juan, su hermano. Estos eran pescadores. Estos tenían habilidad para pescar. Esta es la primera señal que Dios nos muestra. Esta es la primera señal que Dios nos muestra y nos revela a través de esta porción de la palabra. ¿Qué otra cosa podemos apreciar? Ambos eran familias. Cuando Dios llama a un ministerio, Dios lo llama por familia. Esto mismo Dios hace con los sacerdotes. Esto mismo Dios hace con los levitas. Dios nos muestra y nos revela a través de esta porción de la palabra. Dios nos dice que tuvieron que dejar Simón Pedro y su hermano Andrés, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estos tuvieron que dejar el trabajo que ejercían. Dios nos muestra claramente, Dios nos revela, Dios nos dice que todo aquel que Él llama a trabajar en su santidad, por lo menos los apóstoles, los sacerdotes y los levitas, no pueden ejercer otro trabajo fuera del ministerio que Dios les entrega. No pueden. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cuál es el trabajo, la asignación que Dios les entrega. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué es lo que estos jóvenes, cuál es el trabajo que Dios les encomendó. La palabra del Señor nos muestra cuál es el trabajo que Dios les encomendó a Simón Pedro y su hermano, y cuál fue el trabajo que Dios le encomendó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Estos tenían que trabajar para la obra del Señor espiritualmente. Dios es espíritu. Dios los estaba enviando. Dios los estaba enviando a trabajar en el espíritu. San Mateo 10 nos dice cuál fue el llamado que Dios le hizo a los 12 apóstoles. Dios nos dice que entonces, llamando a sus 12, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que los echasen fuera. Para Simón Pedro, echar fuera un demonio, tenía que estar libre del deseo de la carne. No podía tener otro trabajo que no fuera el trabajo que Dios le entregó a través de Jesús. Tenía que mantenerse limpio y purificado. De esta manera, Dios llama a los apóstoles que Él llama. Estos no pueden tener otro trabajo, otra asignación aparte o adicional del trabajo que Dios les entrega cuando les llama. Esto es porque Dios es santo. Esto es porque Dios es puro. Esto es porque Dios es limpio. Dios no es hombre. Dios les dice: yo te doy autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera. Nadie lleno del deseo de la carne, nadie lleno del deseo del mundo puede echar un demonio fuera. Esto es imposible. Nadie que practique las cosas del mundo, nadie que comparta todo lo que le ofrece el mundo al hombre, nadie que toque de todo lo que el mundo ofrece puede echar fuera un demonio. ¿Por qué? Porque ya está alimentado del mundo. Ya está alimentado de todo lo que practica, de aquello que le ofrece el mundo.